Ahí está. Buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro de la Red Argentina del Paisaje, en este caso convocados por la Mesa de Trabajo Paisaje e Investigación de la Red Argentina del Paisaje, que por supuesto está coordinada por y dirigida por investigadores de CONICET, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de San Juan y por sobre todas las cosas, todos ellos muy comprometidos con la investigación, con el paisaje, con la educación, con la formación de profesionales idóneos y capacitados para poder seguir trabajando en estos temas que nos nuclean a todos y que tiene que ver con esto de la construcción del paisaje, ¿no? Una construcción que es social, que tiene aquí, por supuesto, un perfil académico y de investigación, pero que siempre apunta a buscar nuevos caminos para mejorar la calidad de vida, en definitiva, para entender más los espacios en los que vivimos, los que luego llamamos lugares, nuestros territorios, nuestros eh, espacios de pertenencia, esos lugares de pertenencia que tantos amamos y que queremos conocer en profundidad, y los temas que los van, que provocan justamente sus transformaciones. Hoy al grupo de la mesa de investigación lo voy a presentar al final porque es nuestro último encuentro, es el cierre de este año 2024. Por supuesto, este ciclo va a continuar el año que viene. Nos han quedado algunos de los que se inscribieron pendientes de presentación, gracias a Dios, porque vamos a seguir convocando investigadores a presentarse con sus proyectos, con sus inquietudes y poder compartir con ellos la pasión, ¿no? Que los mueve a dedicar tantas horas de la vida a estos temas. Pero hoy yo les voy a presentar a María Paula Leomparte Frenzel, que es nuestra compañera dentro de la Red Argentina del Paisaje. Ella coordina el nodo Tucumán, pero también es miembro de la mesa de trabajo de paisaje e investigación de la RAP. Y hoy justamente nos va a ofrecer su, su ponencia, su conferencia que tiene que ver con dispositivos para la integración del paisaje en la planificación y gobernanza del sistema metropolitano de Tucumán, Tucumán, Argentina. Pero María Paula es arquitecta, es doctora en ciencias sociales, investigadora asistente con ICET, profesora adjunta en la Cátedra de Urbanística 1 del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, coordinadora del Laboratorio de Ambiente y Paisaje del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la misma universidad y del Nodo Tucumán. Es referente por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del Observatorio Ambiental de la Universidad de Tucumán, directora del proyecto PIUN, Laboratorio de Ambiente y Paisaje, espacio de experimentación temática en urbanismo y diseño. Y además es un ser muy especial, una persona muy sensible, con mucha garra, y lo van a notar ahora cuando nos cuente sobre todo aquello que a ella la están movilizando para presentar esta conferencia. Te cedo la palabra, Paula. Luego vamos a hacer una ronda de preguntas, vamos a charlar entre nosotros y por supuesto luego haremos el cierre del año. Bienvenidos a todos y adelante, Paula. Bueno, muchísimas gracias, Maribel. Primero, consultarle, ¿están viendo bien la presentación? ¿Sí? Bien, ¿me Se ve escuchan bien? perfecto. Ok. Sí, Bueno, muchísimas gracias, Maribel, por tus palabras, a todos y todas por estar aquí acompañando en esta noche, ya fin de año. La verdad es que tiene un plus porque sí, nos agarra todo cansado. Bueno, también agradecer a todos los colegas y a las personas que integran la mesa de investigación de la RAP por promover y sostener y visibilizar, ¿no? Principalmente los estudios y acciones del paisaje, poniendo en valor lo colectivo, los bienes comunes, la construcción en red, tan necesaria en este contexto tan complejo que nos toca atravesar. Hoy poco yo vengo a contarles mi experiencia desde el ámbito académico, donde desarrollo mi labor como docente, investigadora de CONICET. Ahí, ahí está. Bueno, acá un poco comentarles de qué va esta línea de investigación
que, bueno, la denominé en su momento paisaje y planeamiento, digamos que aborda desde la perspectiva del paisaje los temas que hacen al planeamiento urbano territorial. Eso, bueno, va como juntando varias trayectorias, ¿no? En un principio vinculadas a becas CONICET, de doctorado y de postdoctoral, digamos, y recientemente al inicio en la carrera de investigadora CONICET, acompañada en un principio por Marta Casares, la arquitecta Marta Casares, que ahora, bueno, está en un proceso jubilatorio, así que se suma a Natalia Citaclo como nueva directora, y sostenemos a Gabriela Pastor como codirectora de toda esta línea de trabajo. Pero destacar que en realidad esta línea va acompañada de otros procesos y de otros proyectos en curso. Principalmente uno vinculado, que está arraigado en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, en cuanto a la generación de información, indicadores para el seguimiento de dinámicas metropolitanas útiles para el proceso de gestión local y para la elaboración de propuestas de planes urbanos en la actividad docente que desarrollamos. Y un tercer, digamos, espacio de reciente conformación a partir del 2019 que denominamos laboratorios experimentales y que un poco lo que tratan de introducir en los conceptos de la planificación y en las currículas, principalmente académica de la Facultad de Arquitectura, es la idea del paisaje, ¿no? Y el ambiente. Entonces, el laboratorio de ambiente y paisaje es el que coordino en colaboración con Patricia Herrero Jaime, que ella también es la coordinadora del laboratorio y es parte también de la red como coordinadora del Nodo Tucumán, Red Argentina de Paisaje. Y esto, en realidad, esta línea de investigación un poco recupera, ¿no? Y amplía esa idea del urbanismo que está parado como en tres dimensiones. Por un lado, una dimensión interpretativa, analítica, de reconocer los procesos que van conformando a la metrópolis, en este caso el sistema metropolitano de Tucumán, una dimensión científica y técnica que responde a herramientas propias de la planificación urbano y territorial, pero también una dimensión propositiva, ¿no? De esto que implica pensar en territorios futuros, cómo proyectamos esos territorios. El enfoque conceptual del que parte esta línea de investigación es particularmente de dos miradas. Una que tiene que ver con el paisaje como constructo social, que hace a esa idea más de la dimensión interpretativa del urbanismo, particularmente parado desde la geografía cultural a partir de ese giro cultural posmoderno que se da en la década de los 70 y que posiciona y bueno, y que en realidad se da e interpela a todas las ramas de las ciencias sociales y que aleja un poco esa noción del paisaje tradicionalmente vinculado a lo estéticamente bello o al paisajismo en sí mismo, muy anclado en la pintura, para, digamos, conceptualizarlo como un producto social en la que es posible identificar en los diferentes territorios múltiples paisajes. Esa construcción social es una mediación entre una cultura específica, entre políticas, entre técnicas como modos de hacer el territorio y entre procesos de articulación entre la sociedad, la naturaleza y el medio construido. También esa construcción social, digamos, está fuertemente, y los paisajes sobre todo, está fuertemente interpelada o en realidad está tensionada por el tema del neoliberalismo, políticas propias cada vez más fragmentados y dispersos y desiguales, ¿no? Y por otro lado, toma el concepto de conceptualizar el paisaje más desde esa dimensión propositiva como una infraestructura, ¿no? Como un bien común, como un derecho. Y bueno, esto me voy a explayar más adelante en este concepto que trae a colación el urbanismo del paisaje y el paisaje como infraestructura para las Américas. ¿Y por qué el tema de pensar el paisaje como un dispositivo? Bueno, esto es un poco como una hipótesis que se sostiene, un supuesto de partida, ¿no? Porque podemos entender que el paisaje nos sirve para reinterpretar y reconstruir lo metropolitano. Y acá tomar algunas conceptualizaciones filosóficas, ¿no? De lo que implica un dispositivo. Entonces, Deluxe nos plantea que es una máquina para ver y hacer hablar, ¿no? Y por otro lado, García Fanlon nos dice que los dispositivos
Nosotros normalmente conocemos dispositivos, no sé, tecnológicos, o cuando uno pone dispositivo, lo primero que te trae, digamos, sale en el buscador es justamente esos dispositivos tecnológicos, pero sin embargo podemos ampliar ese concepto y pensar que el dispositivo es una red heterogénea que comprende no solo instalaciones arquitectónicas, sino también decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos que van moldeando esa realidad. Entonces, cuando uno ve, digamos, a un paisaje, está viendo un reflejo de una sociedad, está viendo formas materiales, está aludiendo a una dimensión simbólica y también a una dimensión valorativa, sobre todo, y de percepciones sociales que están fuertemente impregnadas por esta red heterogénea de dispositivos. Eh, un poco la metodología con la que vamos trabajando y abordando estos temas es la de los estudios de caso. Estudios de caso en diferentes escalas. Por un lado, la metropolitana, para identificar esos procesos de configuración metropolitana, pero Bien, también en relación a algunos municipios con los que tenemos Fini. actas, acuerdos. ¿Sí? Disculpen. Ah, actas, acuerdos que nos posibilitan acercarnos al territorio de otra manera, pero también con ciertos, digamos, casos paradigmáticos que van conformando ese territorio tan complejo. Para los que no conocen, San Miguel de digamos, el sistema metropolitano de Tucumán, el área metropolitana de Tucumán, es este aglomerado que concentra más del 60-70% de la población de Tucumán. Está delimitado por dos macroformas. Ahí traté de reconstruir lo que es el pedemonte, ¿no? De la Sierra de San Javier, y hacia el este el río Salí. Digamos, actualmente congrega unos 800.000, 900.000 habitantes. Es una ciudad de segundo orden o segunda categoría. Y en realidad, en la capital, que es San Miguel de Tucumán, que no sé si ven mi cursor, pero es esa parte como un corazón, alberga a 500.000 habitantes, un poco más según los últimos datos. En la configuración de ese territorio metropolitano es factible como caracterizar digamos, dos dinámicas que van conformando toda esa área. Por un lado, y esto es a partir de un trabajo de los lineamientos estratégicos en el cual el Observatorio de Fenómenos Urbanos actuó como equipo consultor de un financiamiento BID para llevar adelante esos lineamientos. Entonces, en esa matriz interpretativa, dice que el área metropolitana de Tucumán va creciendo y va desarrollándose en relación a dos arcos. El arco oeste, que es en relación a la Sierra de San Javier y que es un área protegida, con procesos principalmente o tipologías de urbanizaciones correspondientes a urbanizaciones cerradas, y el arco oeste en relación al río Salí, que principalmente responde a tipologías de asentamientos informales y barrios de promoción pública. Una matriz altamente fragmentada de expansión y con altos consumos de suelo. Entonces, cuando uno quiere interpretar estos procesos, ¿no? O esta configuración del territorio metropolitano en clave de paisaje, este es un poco el trabajo de investigación doctoral que desarrollé y que después tiene una publicación de libros, si les interesa les puedo compartir, es plantear cuáles son esos paisajes que van siendo o hacen o dan cuenta de ese espesor histórico que conforma al aglomerado. Y en realidad, particularmente esta investigación, y lo desarrolló en la tesis doctoral, ahondaba sobre cómo la ciudad se había conformado en relación al río Salí, ese elemento que yo le mostraba hacia el este en la llanura tucumana. El río Salí es un elemento sumamente estructural, es parte de la segunda cuenca endorreica más grande, de la primera cuenca endorreica, perdón, más grande de la Argentina. Es la cuenca Salí Dulce, ¿no? Que comienza por acá en Salta, límite de Salta, Tucumán, incorpora y llega hasta Santiago del Estero y Córdoba. Entonces, un poco era develar cuáles eran esos procesos que fueron configurando a esa relación. Porque en realidad la hipótesis de partida es que el río Salí se configura como un elemento invisibilizado y de borde para el aglomerado. Entonces, primero definimos esos paisajes raíces, ¿no? En donde la relación río-ciudad era íntimamente
digamos, muy fuerte, porque en realidad la ciudad se traslada a veras del río Salí, entonces el río Salí como un elemento estructural, y cómo en realidad ese río después empieza a tener como, ahí empieza a haber como un manejo anárquico del agua, ¿no? Y la gente, digamos, y sobre todo prevaleciendo algunos intereses privados, la gente iba haciendo canales y acequias para acceder al agua de manera anárquica y con una escasa regulación. A pensar en una segunda etapa en esos paisajes innovadores que están fuertemente marcados por la llegada del ferrocarril al territorio tucumano y por la expansión de la industria azucarera. Entonces ahí es donde se plantea esa extensa red de canales que permite que todo el territorio tucumano sea productivo, principalmente para la caña de azúcar. Después ya en un proceso más vinculado a mediados del siglo XX y fines del siglo XX, empezamos a ver estos paisajes híbridos que son producto de los procesos de metropolización y diversificación productiva, en donde, digamos, está el cierre de los ingenios por el operativo Tucumán. Eso genera como grandes bolsones de pobreza que van y se va, y, digamos, y grupos de población que en busca de trabajo afluyen, digamos, al centro neurálgico de San Miguel de Tucumán. Entonces ahí se empieza a conformar la metrópolis. Y hacia el río, principalmente, empiezan a aparecer estos asentamientos informales en una situación de gran vulnerabilidad. A pensar actualmente, y sobre todo desde un impacto de la globalización, a estos paisajes de disputa, ¿no? En donde la urbanización sigue siendo difusa, pero también empiezan a emerger otros dispositivos que plantean que el río es un recurso estratégico a recuperar. Esto es interesante pensarlo, por ahí si hay gente de Córdoba, no sé, de otras ciudades, o el mismo Rosario, el río es un elemento medular de la vida cotidiana, ¿no? Acá, en Tucumán, no. Es un elemento de borde, pocas personas lo reconocen. De hecho, es totalmente invisibilizado. No se considera, no, digamos, los diferentes municipios no se consideran municipios ribereños. Bueno, esto paso rápido. Y entonces, toda esa configuración de paisajes, cuando uno va a analizar a partir de entrevistas en profundidad, ¿no? Que realizamos durante esa investigación, y a recuperar esos discursos y esas connotaciones que la población tiene respecto al río y a sus recursos, empezamos a ver que ese elemento que en un momento parecía muy invisible, no, tiene un montón de aristas que lo visibilizan, de resignificaciones por parte de la comunidad que lo habita. Entonces, en un trabajo con las comunidades ladrilleras, que principalmente están asentadas a las veras de ese, digamos, del río, empieza a aparecer esta idea de la playa que nosotros no podemos conocer, el río como recurso, el río como un recurso cuando ellos no tienen trabajo, porque pueden ir a pescar, porque pueden ir a hacer otras actividades, no solamente productivas, sino también recreativas. El tema de pensar en estos paisajes residuales, ¿no? Que también van conformando esa matriz que hace al borde y a la vida tan dura de una persona que se dedica a la actividad ladrillera, ¿no? Entonces, paisajes que son extractivos, pero que después son abandonados y vacíos que quedan, ¿no? Y bueno, obviamente con los riesgos ambientales que eso implica. Y donde, bueno, ahí no se ve, pero en realidad a veras de esas grandes canteras que no son adecuadamente saneadas, se va conformando, se van instalando barrios de promoción pública y sobre todo también asentamientos informales. La idea del nomadismo como esa condición propia del neoliberalismo también está presente en esa comunidad ladrillera y en esos paisajes que se van reproduciendo con similares lógicas en diferentes territorios, digamos, ribereños. O los mismos paisajes del miedo, ¿no? Que es esta suma de características que generan muchas vulnerabilidades y una reclusión de los espacios en espacios privados, porque bueno, por lo difícil que es el tema de transitar esos espacios públicos, sobre todo en épocas de lluvia. Pero también el pensar que hay unos paisajes especulativos, ¿no? Y esta idea también la voy a profundizar más adelante, que tienen que ver con esa idea de contacto con la naturaleza, con la verdolatría, en palabras de Rotger, pero que nada tiene que ver con procesos de producción de ese territorio, territorialidades vinculadas al uso en sí mismo de esa naturaleza o de esos territorios. Entonces, acá es interesante pensar
que cuando uno habla de cartografías que hacen a estos paisajes, uno las percibe como una multiplicidad y justaposición de paisajes. Emergen nuevas semánticas que se van justaponiendo en ese territorio. Entonces, los paisajes del agua, paisajes residuales, paisajes extractivos, que en realidad lo que muestran es que estos paisajes, o sea que uno cuando habla de paisaje fluvial, en realidad está hablando de otro tipo de territorialidades. Y hay territorialidades que exceden lo netamente fluvial y litoral y se reproducen alrededor de todo ese sistema y amplían esa mirada de lo que es el paisaje fluvial, ¿no? Y también un poco, esta es una cuestión conclusiva a la que llega esta investigación, es que interpelan esa posibilidad de definir unidades de paisaje desde los criterios de la homogeneidad y la singularidad. ¿No? Si uno pensaría cómo definir una unidad de paisaje frente a estas múltiples territorialidades, sin duda nos veríamos con un gran desafío. Pero también manifiesta que el paisaje del litoral es una infraestructura para la metrópoli, porque hay una dimensión material, que hay persistencias, hay huellas que se mantienen, y hay otras que se van resignificando, pero también hay una dimensión simbólica y cultural que tiene que ver con esas marcas de identidad que va recuperando la población. Bueno, acá comienzo a hablar un poco de esto de que, bueno, del Observatorio Metropolitano, ¿no? El Observatorio Metropolitano está compuesto por estas personas, quería aunque sea traerlo en fotos para que, bueno, las conozcan. Es un equipo con muchos temas en los que estamos trabajando, todos interesados por el urbanismo y el planeamiento, pero sobre todo con intersecciones en género, en movilidad, en mercado de suelo y en la gestión de la metrópoli. Entonces, cuando planteamos el tema de el otro concepto que yo les decía que lo iba a desarrollar más adelante, era el tema del urbanismo del paisaje y esa idea de pensar al paisaje como una dimensión propositiva y como una nueva estructura para la reformulación de la metrópolis contemporánea. Entonces, esto del urbanismo del paisaje se plantea ya a fines del siglo XX, en los 90, en una escuela de Estados Unidos, que plantea una disciplina, se plantea como una disciplina que propone una disolución de ambas prácticas, entre el paisaje y el urbanismo, que propone superar esas diferencias entre naturaleza y cultura y esas nociones de jerarquía, orden y centro. Entonces, plantea que el paisaje es un principio organizador de la metrópolis y que en realidad desde el campo y desde la planificación, los instrumentos de la planificación tradicional se vieron limitados a dar respuesta a esas múltiples desigualdades, vulnerabilidades, crecimiento disperso y fragmentado que caracteriza a las metrópolis. Particularmente, y ya a principios del siglo XXI, aparece esta idea del paisaje como urbanismo en la América, que también lo que buscan es presentar algunos otros proyectos que vayan incorporando esta riqueza cultural, esta riqueza identitaria y material que caracteriza a las metrópolis latinoamericanas. Y también como una estrategia para hacer frente a la emergencia climática y para pensar en soluciones más adecuadas y adaptadas a los diferentes entornos metropolitanos, donde persisten grandes riesgos ambientales, sobre todo. Entonces, justamente, estas son otras ideas que van haciendo a esa construcción del conocimiento, ¿no? Frente a la emergencia climática, ¿no? ¿Cuál ciudad necesitamos, ¿no? Esta es una reflexión de Calaza, perdón, no me sale el nombre y no lo estoy viendo ahí abajo. Entonces él dice, del bosque en la ciudad a la ciudad en el bosque. Entonces, toda una idea de desarrollo regenerativo que interpela la noción de desarrollo sostenible, porque ya no solo basta con hacer sustentable nuestro modo de vida, sino que nosotros tenemos que transitar hacia nuevas estructuras que interpelen los modos de consumo, los modos en los que vamos generando el territorio, que realmente son insostenibles, pero sobre todo cómo vamos recuperando esa matriz natural, esa matriz de nuestro territorio ambiental, que tradicionalmente fue olvidada, en donde las grandes obras, por ejemplo, de la planificación urbano-ambiental o los proyectos urbanos, fueron centrados en esas grandes infraestructuras más bien grises, calles, canales, y no tanto en pensar en estas soluciones basadas en la naturaleza.
Y en este sentido es que, y en sintonía con la idea del Observatorio Metropolitano, de hacer un seguimiento de estos procesos a lo largo de, digamos, de en todo el territorio metropolitano de Tucumán, pero también dar algunos insumos que posibilitan a nuestros estudiantes transitar y hacer los talleres urbanos y el desarrollo de planes urbanos a escala municipal, es que, bueno, hacemos este ejercicio propositivo de catalogación de elementos que podrían conformar esa infraestructura verde metropolitana, ¿no? En donde va desde elementos que es el bosque nativo, como yo les decía, hacia la zona del Pedemonte tenemos un área de reserva y tenemos una catalogación roja, digamos, de bosque nativo. Incorpora diferentes bosques o relictos de bosques urbanos y periurbanos que se encuentran en el aglomerado, también el tema de los parques metropolitanos, plazas y plazoletas. Y otras áreas como bulevares, riberas de ríos, digamos, que van conformando esa matriz infraestructural, perdón. También hacemos un análisis de cuál es el grado de accesibilidad, eso, cuánto una persona tiene que desplazarse para acceder a esos servicios. Y esto también es en relación a un análisis que se hizo en el marco de un programa, ¿no? Sobre el nuevo programa urbano del COVID, que se hizo en época de pandemia, donde uno, digamos, tenía la imposibilidad de salir de casa. Entonces, ¿cuáles eran esos espacios públicos de proximidad? Esta matriz, digamos, y a estos indicadores, a esta catalogación, este ejercicio propositivo de infraestructura verde, a su vez lo vamos superponiendo con diferente información. Esa información, como es georreferenciada, la podemos cruzar con indicadores sociales, con indicadores que hacen a las dinámicas de crecimiento de la ciudad y con un indicador de vegetación que tiene que ver cuál es el grado de conservación de la vegetación a escala metropolitana. Entonces, en ese contexto de pandemia, particularmente, entonces cruzamos el dato de la infraestructura verde y azul con las áreas de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo en realidad las zonas, por ejemplo, las zonas de alta vulnerabilidad tienen con 3,6 metros cuadrados de espacio verde por habitante frente a los 8,8 metros cuadrados en zonas de baja vulnerabilidad. Entonces eso también va incrementando las desigualdades en el acceso. Y a su vez, cuando comenzamos a ver qué tipo de espacios verdes y a cuáles puede acceder la población, vemos que los principales parques y bosques urbanos están más bien centralizados, las plazas o, digamos, a escala regional, perdón, los parques urbanos, que a una distancia de 2.000 metros también principalmente están en esa ciudad más formal, y nuestras periferias lo que tienen son más plazas y plazoletas, lo cual también implica que haya menos servicios ecosistémicos y a su vez también son espacios de menor calidad. Y bueno, y entonces siempre volviendo al paisaje, ¿cómo nosotros podemos interpretar estas infraestructuras verdes y azules en clave de paisaje? Y en este sentido hemos empezado, es otra línea de trabajo más reciente, en la cual empezamos a verificar procesos de gentrificación verde, ¿no? Entendemos la gentrificación verde como el proceso donde las mejoras del entorno por proyectos urbanos o bien la proximidad a áreas de alto valor ambiental generan desplazamientos de grupos sociales más vulnerables, llevando a una apropiación de estas áreas por sectores con mayores recursos económicos. Entonces, ay, perdón, me fui ahí. Está. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que pasa hacia el Pedemonte, que son las imágenes superiores, y lo que pasa hacia el río Salí, ¿no? Podemos ver cómo también la dotación de bienes comunes y de áreas de mayor calidad ambiental termina siendo desigual en nuestro aglomerado metropolitano. Y sobre todo están fuertemente interceptados por estas prácticas discursivas que tiene el mercado inmobiliario que pone el paisaje como mercancía y que en realidad está promoviendo modelos de desarrollo que nada tienen que ver con esto del contacto con la naturaleza o de un modelo más amigable con el entorno o una vida más sana, ¿no? Sino son patrones o modelos con alto consumo del suelo que van así, conformándose como una barrera que va impidiendo el uso y disfrute de ese bien común que es el área de reserva que tenemos hacia la zona del Pedemonte. Eh, bueno, acá
paso a la tercera etapa, no sé si tienen alguna duda, voy muy rápido o hasta ahora va todo bien. Bueno, Va todo perfecto y está ahora les bien. pido que vayan anotando dudas o preguntas acá en el chat y después además puedes dialogar con ellos. Ok. Bueno, entonces, a raíz de este estudio que yo les comentaba del nuevo programa urbano en el COVID, empezamos a trabajar en articulación con el Laboratorio de Género y Urbanismo dirigido por la doctora Citajlo, que también es parte del Observatorio Ambiental, esta idea de la ciudad cuidadora, ¿no? La idea de la ciudad cuidadora está íntimamente relacionada con el derecho a la ciudad, ¿no? Que es el derecho que tenemos todos y todas a acceder de igual manera a los bienes y servicios que produce la ciudad. Pero la ciudad cuidadora un poco lo que interpela es a esos modelos fuertemente centrados en lo productivo para poner, digamos, en énfasis o revalorizar las cuestiones que hacen a lo reproductivo. Entonces, la ciudad cuidadora que cuida a los otros, ¿no? Que cuida a las personas, que cuida a los niños, a las niñas, a las diferentes personas que habitan el aglomerado, pero que también que cuida el medio ambiente, ¿no? Que plantea una nueva forma de relacionarnos con el territorio, preocupado justamente por esa expansión fragmentada, con escaso dotación de bienes y servicios, pero también con un alto consumo y una gran emisión de gases de efectos invernaderos a la atmósfera. Entonces, ahí cuando también emerge esta idea que principalmente lo trabaja el Laboratorio de Género y Urbanismo, que es el de las infraestructuras para la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo de esa escala metropolitana y desde el planeamiento urbano territorial que mira todo desde un aeroplano, por decir de alguna manera, con una información más de índole dura que se puede ver en diferentes visores, a pensar en esas condiciones que hacen a la vida cotidiana, al espacio público, a las necesidades de las personas, al ciudadano a pie, básicamente, ¿no? Entonces, eh, también esta idea, digamos, de empezar a ver como en diferentes escalas lo urbano, ¿no? Tiene que ver con una cuestión que también nos preocupa y ocupa, ¿no? Nosotros venimos desde un ámbito universitario, desde una carrera de arquitectura, entonces, ¿cómo permean esta temática de paisaje, de género, de movilidad en la currícula de la carrera? ¿Cómo se incorporan a la resolución de planes urbanos y sectoriales? ¿Cómo generamos otros recursos críticos que posibiliten visibilizar las desigualdades que caracterizan a la ciudad en el acceso equitativo a bienes comunes? Pero también cómo la planificación urbana debe recuperar esas condiciones que hacen a los espacios cotidianos y los deseos y necesidades ciudadanas, ¿no? Entonces, yo considero que es un cruce virtuoso esto de los laboratorios, porque en realidad tomamos como herramientas metodológicas el tema de las cartografías sociales en diferentes instancias, en la docencia, en la extensión, en la vinculación con el medio, y acá ven estos son algunos mapeos que vamos haciendo en diferentes ferias de ciencia, en el espacio público, pero también con ciertas comunidades, ¿no? Como acá está la comunidad ladrillera, también hicimos un mapeo colaborativo. Entonces, ¿cuáles son las claves para pensar esa ciudad segura y esas cualidades urbanas? Entonces aquí desde un cruce conceptual del paisaje y de las desigualdades desde una perspectiva de género, hicimos, por ejemplo, estas encuestas que tenían que ver cuáles eran esas características formales del espacio público que incrementaban la inseguridad en relación a situaciones de acoso callejero, ¿no? Entonces veíamos cómo las variables, por ejemplo, del uso, o sea, de la presencia de personas, pero también de la mixticidad de usos, eran cuestiones fundamentales, ¿no? El tema de la iluminación, el tema de que los espacios estén tratados adecuadamente, era otro componente que ellos consideraban. Esta encuesta la realizamos online porque era en época de pandemia, le hizo una becaria, Virginia Soria. Entonces, bueno, pudimos avanzar de manera virtual porque, bueno, justo era la época 2020.
Y después, ¿cómo podemos ir cruzando, digamos, otros elementos? Por suerte, nosotros contamos con una plataforma ARGIS que nos permite ir como superponiendo información. Entonces, con algunas variables que tienen que ver con estas cualidades urbanas que plantea el colectivo PUN6, que tienen que ver con la vitalidad, con la representatividad del espacio público, con la diversidad de uso, con la autonomía, cómo las personas pueden moverse autónomamente por el espacio público, pero también cómo hay procesos participativos o no, o escasos, en esa configuración. Entonces, bueno, empezamos a cruzar muchas variables, como por ejemplo, en qué lugares hay avance de actividades privadas sobre el espacio público, cuál es la cantidad de luminaria, esa cantidad de luminaria está en relación al número de arbolado, porque esa es otra cosa que muchas veces se prioriza el tránsito vehicular y se tiende a quitar el arbolado urbano, ¿no? Para tener mayor iluminación, pero sin embargo, muchas veces se descuida lo que es la iluminación y ese es un proyecto que estamos elaborando y que está por ser presentado. Muchas veces se descuida justamente esa iluminación peatonal y una iluminación que a su vez atienda a diferentes necesidades etarias y de género, ¿no? Entonces, bueno, nada, en relación y en clave a esto, este laboratorio, digamos, lo hicimos en relación a la asignatura electiva Práctica Profesional sobre Género y Urbanismo que lleva adelante Natalia, y con un taller de arquitectura. Entonces nos posibilitó que los chicos incorporen otras lecturas y otras miradas sobre lo que es ese espacio público para avanzar con propuestas que por ahí no eran tradicionalmente consideradas. Por otro lado, comenzamos esta encuesta también sobre los usos y valoraciones de los espacios verdes públicos, porque lo que nos interesaba recuperar era cuáles eran esas cuestiones que hacían a la ciudad segura, pero también cuáles eran esos deseos o aspiraciones de la población. Entonces veíamos, por ejemplo, porque hay una nueva tendencia en las plazas de San Miguel de Tucumán, de empezar, las plazas nuevas son cerradas, que es la foto, la tercera foto que está abajo. Entonces nosotros poníamos estas tres imágenes y le preguntaban a las personas cuál plaza le parecía más segura. Y en realidad la plaza que le parecía más segura, nuestra hipótesis es que iba a ser la A, la que estaba llena de gente, pero no. En realidad la plaza que le parecía más segura era la plaza que tenía personas, pero también que contaba con condiciones ambientales mucho más amenas y que incorporaba la vegetación, incorporaba otro trazado, incorporaba suelo absorbente. Y otra cosa que develaron estas encuestas, que se hizo más de 150 personas que contestaron, es que en realidad a la hora de elegir, a ver si no sé si están en la otra, no, a la hora de elegir, por ejemplo, cuál plaza le parecía más amena o cuál le gustaría tener próxima a su casa, elegían plazas más de índole contemplativo. También tiene que ver con una tendencia que se ve desde el campo de la planificación, donde nuestras plazas cada vez tienen más funciones, ¿no? Entonces la plaza es el lugar de feria, es el lugar para hacer la clase de zumba, para hacer deporte, para que los niños estén, y está bien porque es parte de las necesidades de las diferentes, digamos, de toda la ciudadanía. Pero, sin embargo, a la hora de elegir o priorizar, se eligen entornos mucho más contemplativos, con uso de agua y con otras cuestiones. Y bueno, ya para cerrar, en este sentido, bueno, nada, también cómo estas ideas van permeando en, digamos, en la configuración de los proyectos, desde, digamos, en pensar nuevos proyectos a escala urbana, ¿no? Entonces la idea de la renaturalización, la idea de las infraestructuras verdes y azules, empiezan a aparecer en esos proyectos de escala urbana. Y por último, contarle un poco hacia dónde está virando nuestro laboratorio, principalmente impulsado desde una colega que viene del ámbito del diseño y la arquitectura, que es Patricia Herrera Jaime, es pensar justamente en estrategia de codiseño. Y esto de las estrategias de codiseño nos llevó a decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos pensar un dispositivo o alguna herramienta para que la gente empiece a aprender estos conceptos digamos, que hacen a las soluciones basadas en la naturaleza? Entonces, llevamos estas cartas que están acá definidas sobre qué implica un bosque de bolsillo, una huerta urbana, un bosque comestible, refugio climático, como diferentes estrategias proyectuales, la ponemos en una mesa y entonces está buenísimo porque la gente empieza a reconocer esas estrategias. Son estrategias que parten más desde abajo digamos que desde arriba. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados. Hay gente que empezó a implementarlas en sus barrios, en las áreas, digamos, en los vacíos urbanos que tienen próximos.
Entonces creo que también es necesario esa acción de sensibilización para empezar a transitar otros modelos de desarrollo. Y bueno, acá un poco ya a modo de cierre, yo quería recuperar esta frase que nos encanta de Rita Segato, digo nos encanta porque es del laboratorio, ¿no? Y ella interpela justamente ese modelo neoextractivista, ¿no? Que extrae agua, que extrae tierra. Entonces nos plantea que el paisaje del libro de lectura, el lugar en el que se inscribe la historia, un álcala y una cuna, también es un espejo de nuestra vida. Sin él, cuando se borra, nos quedamos huérfanos de quiénes somos. Entonces, un poco lo que buscamos con estos laboratorios es tratar de recuperar en lo identitario cuáles son esos procesos de conformación de los paisajes, cuáles son esos elementos de identidad que muchas veces, nada, puede ser una virgen, porque nos pasa que son grutas, puede ser un mural, ¿no? O puede llegar a ser algún elemento como en este bar me juntaba con mis amigos cuando era niño, no sé, entonces, o un banco en la calle. Entonces, ¿cómo la planificación tiene que empezar a recuperar esos elementos, ¿no? Por otro lado, esta idea del enfoque colaborativo y situado, ¿no? También como una idea que tiene que empezar a permear desde la ciencia ciudadana a los procesos esto de planificación, porque empieza a integrar diferentes actores y actores que van actuando en diferentes, digamos, como esfera de la vida política, técnica, ¿no? Por otro lado, la idea esta de subsanar esa brecha entre el proyecto y la participación, ¿no? Que haya una participación efectiva de la comunidad. Porque muchas veces vemos que hay audiencias públicas o que hay algunos, digamos, procesos participativos, pero en realidad la ciudadanía no está, digamos, llamada a ese proceso de génesis proyectual, ¿no? Por eso hablamos del tema de del codiseño. Y después también es necesario partir y entender cuáles son nuestros bienes comunes, ¿no? Y en ese sentido, llamar a, también, a mí me recupero eso de la pedagogía del paisaje que nos trajo Enrico Pereira Silva, ¿no? De Brasil, en una conferencia anterior, porque él decía la necesidad, por un lado, de sensibilizar respecto al paisaje, sensibilizar a la comunidad sobre qué implican esas huellas, esos hitos, esos territorios que son parte identitaria, pero también el descolonizar el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, un llamado que él hacía a pensar cuál es nuestra oncología del paisaje. Cómo nosotros cuando intervenimos tenemos que empezar a valorar esos elementos que por ahí lo caracterizamos como caótico o ausentes de regulación o ausentes de normativa, para tener una mirada más sensible con ese entorno. Y desde esa manera poder, creo, dar respuesta, y es una hipótesis también, a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, nada, eso por aquí. Disculpen si me excedí en el tiempo, por ahí suelo hablar mucho. Y bueno, muchísimas gracias. No, no te excediste para nada en el tiempo, Paula. Perfecto tu tiempo. Eh, Muchísimas gracias a vos por presentarnos este tema tan interesante, tan profundo y que justamente toca todas estas aristas no, todas estas dimensiones que conforman la gran dimensión del paisaje, ¿no? Yo los invito a abrir los micrófonos, a prender sus cámaras y para charlar un poco con Paula, porque no creo que haya dudas, sino que dan ganas de reflexionar profundamente en todo lo que ella ha comentado y porque realmente hiciste una recorrida posando tu mirada en la ciudad, en Tucumán, pero una mirada que se puede traspolar a cualquier otro paisaje de nuestras ciudades. ¿Cómo pudieron hacer esta lectura de esta inequidad que existe en las ciudades con respecto a la naturaleza presente, ¿no? A través de un bosque, a través del verde, a través del respeto por la misma, que no se está dando solamente en estos temas, en estos ejemplos que has tomado en estos casos, sino que se está dando en muchas ciudades de nuestro país. O sea, el urbano es como que se va desapegando de la naturaleza. Se entiende urbano porque pone como una gran dimensión de espacio existente entre nosotros y la naturaleza, cuando creo que todos pertenecemos a la misma. A mí me impacta mucho esto
de la inequidad del barrio vulnerable, que justamente hay menos proporción de verde. Creo que esto pasa en todos lados. Y si hubiera espacios absorbentes, son tierras desmejoradas, calles sin asfalto, ciudades que no son ciudad, como decía por ahí, porque no hay servicios, y cómo hacerlo, ¿no? Y además esta parte de lo intangible, cómo ustedes notan, esta sí es una pregunta, que la comunidad se sensibiliza con los valores que le dan identidad al paisaje, ¿no? Cómo lo sienten, cómo lo percibieron, porque a veces uno transita por su cotidiano y no se da cuenta en dónde deposita el valor de los objetos que lo hacen identitario. Es como están ahí y nos damos cuenta después que los perdimos. O sea, cuando se te borra, como dice Rita, cuando se borra todo, perdiste tu identidad y recién ahí caes, ¿no? Te vas dando cuenta. Y ustedes, esto en tu tarea, en tu trabajo, ¿cómo, desde el laboratorio, cómo lo perciben con respecto a la comunidad? Esta por ahí ausencia de percepción podría ser, o una percepción no consciente sería. Sí, yo creo que es más una percepción no consciente y en realidad cargada de sesgos técnicos. Porque cuando vos te acercás a la ciudadanía, recorres con, no sé, nosotros trabajamos mucho con los municipios, ¿no? Entonces, con los equipos técnicos, vos vas y recorres, la gente empieza a valorar otras cosas. Entonces yo digo, cómo por ahí nuestra mirada también desde una mirada muy patrimonialista, ¿no? De lo que implica por ahí la arquitectura, eh, nada, ceja, mirada, y en realidad hay otros elementos que empiezan a aparecer como los identitarios, ¿no? Entonces, como identitarios en modos de apropiación del territorio, el tema de esto que yo digo, o sea, un banco que por ahí uno no tiene un elemento, nada, hasta los olores, hasta las percepciones, hasta un árbol, en ese árbol, nada, pasó tal cosa. Entonces, hay diferentes marcas de identidad. El tema es que, bueno, no sería bueno contar con, digamos, con mayores, no solo recursos, sino personas que podamos hacer seguir estas valoraciones. Pero en realidad por eso es interesante lo de los mapeos colaborativos. Porque una cosa Claro. que a mí me asombra, mira, yo he trabajado, ahora estado la otra vez en un barrio muy, muy vulnerable, que es esa foto que yo subí del río, se llama Antena, en donde están pensando hacer un parque, ¿no? Un parque que ya es la segunda vez que cae porque ya lo armaron y se destruyó todo. Pero cuando vos te Está acercas a ese pensando territorio, el municipio hacer el parque, no la gente. Estás claro, hablando el del... municipio, claro, porque es un programa que era el PROMEVA, que era el programa de mejoramiento barrial, que ponía un parque, lo hacen, y entonces ahora el municipio dice, no, bueno, hagamos un parque en serio. Y una cosa que uno dice y que pregunta es, ¿ustedes vivirían en otro lugar? Y nadie viviría en otro lugar. Ah, Porque o sea, digo, hasta en esos contextos tan vulnerables, porque hay una red de contención, de cuidado, que tiene que ver con esta idea del modelo reproductivo que cuida la vida, ¿no? Que ellos lleva a que ellos no se imaginen en otro lugar, ¿no? Y le encantaría tener ese parque y que ese parque sea iluminado, obviamente que está fuertemente atravesado por una situación de seguridad, entonces ellos la seguridad la ven a partir de policías, digamos. Pero bueno, claro. también, ¿no? Cómo hay que empezar a transitar en otros dispositivos que nos permitan conformar entornos más seguros, que sin duda va a tener que ver con la mixticidad de uso, con la vitalidad, con la gente que circula. Pero bueno, yo creo que es interesante y bueno, también es algo medio reciente en la que estamos metidas. Por eso lo hacemos desde varios lugares, con encuestas online, con el trabajo en el territorio, en articulación con los talleres de arquitectura, con otras asignaturas, con otros laboratorios, bueno, y así vamos juntando, digamos, un poco esta información. Disculpa, una preguntita que querría hacer es el trabajo de investigación, que es fantástico, me parece excelente, felicitaciones. Eh, Muchas gracias. la interdisciplinariedad me llamó mucho la atención, la diversidad de miradas, muy interesante, incluso la de género, bueno, Rita Segato para el final y demás. Digamos, el trabajo, estos estudios que ustedes realizan, ¿se articulan con poderes ejecutivos de municipios, de lugares, cuestión que haya
digamos, una Sí. articulación de estudio y ejecución de propuestas. Sí, porque en realidad trabajamos con articulaciones institucionales. Entonces, la facultad tiene con todos los municipios. Y es como un ida y vuelta, porque vienen algunos municipios y nos encomiendan sobre todo siempre el código urbano, el plan urbano. Entonces, esos son como los requerimientos. Algunas veces hicimos código urbanos y plan urbano en procesos, en servicios tecnológicos, digamos, que brindamos desde el espacio. Pero nosotros lo que buscamos es acompañar principalmente esa parte técnica, porque otra cosa que sale es que muchas veces se dice, bueno, el municipio no hace, el municipio, y el municipio está conformado por equipos técnicos que son dos personas. Por ejemplo, uno de los municipios, digamos, que menores recursos tiene en el área metropolitana de Tucumán, que es Alderete. Trabajamos con el director de catastro, es el director y dos inspectores. O sea, la dirección de catastro son 3 personas, en donde a su vez hay una gran tarea de él, de esta cuestión de la sensibilización para que la gente cumpla medianamente la normativa, no avance sobre el espacio público, respete el tema del retranqueo en los casos que se exija, haga la ochava. El principal desafío de ese pobre director es hacer la ochava. Mm, Entonces, entendemos que hay que acompañar a todos. Digamos, que no es que el Estado, nada, tiene que resolver un montón de cosas. No, también el Estado tiene su falencia y los equipos técnicos son muy desiguales. Lo que pasa en los grandes municipios con lo que van pasando en los municipios de la periferia. Entonces, realmente, por eso también cuando hacemos los planes urbanos, principalmente apuntamos a esos municipios y claro, generamos como una los visita a los fortalecen de alguna municipios. forma. Claro. ¿Qué? Sí, Pueden, después también, por ejemplo, Natalia, principalmente digamos, el Laboratorio de Ambiente y Género, ella implementó unos dispositivos, por ejemplo, los trayectos seguros en articulación con el municipio, que son esos trayectos seguros del acoso callejero, que habían sí, logrado una imposición para que los locales, digamos, qué locales de comercio se adherían, tenían una baja de impuestos, y ahí había como un botón antipánico y una posibilidad de acceder a un policía o alguna persona de la seguridad para que asista en el caso de que uno se sienta acosado, digamos, o acosada. claro. Pidió la palabra Luis Antonio González Escobar, ¿puede ser? Que no lo veo. Sí, Luis Antonio, Bueno, adelante. bueno, muy amables. Un saludo de bienestar para todas y todos. Quiero primero felicitar a María Paula y bueno, decirles que me he sentido con mucho agrado y alegría porque cuando viajo de Cali, Colombia, a Buenos Aires y paso por las fronteras entre Bolivia, Perú y Argentina, logro divisar un paisaje muy bello que está relacionado con el río Salí. Y entonces, precisamente por María Paula, volví a retomar todo ese paisaje, que es un paisaje que me ha interesado a mí desde hace muchos años, eh, más o menos unos 30 40 años. Y entonces me he dedicado a estudiar un poco el paisaje del agua y su relación con la gobernanza y los efectos socioecológicos. Entonces Paula me recordaba y me generaba un tipo de, digamos, de interés o de querer preguntarle por qué hoy en el mundo no se valoran los cauces aislados de río. Entre San Miguel de Tucumán y el embalse del río Hondo se presenta uno de los complejos más hermosos a nivel mundial en términos de fractales de cauces aislados de río. Y he tratado de buscar inventarios sobre estos humedales cauces aislados de río y no los encuentro, incluso ni en Argentina, ni en México, en Colombia hay unos inventarios porque hemos presionado para que se hagan este tipo de inventarios. Un humedal de este tipo de 8 hectáreas puede llegar a producir aproximadamente al año 1.000 toneladas, de 8 hectáreas, es un cálculo que he venido haciendo, de 1.000 toneladas de proteína animal
para darle a muchas familias alimentos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en los países, en la mayoría de los países del mundo, no estoy hablando solamente de Sudamérica, no hay los inventarios y por qué, digamos, a pesar de la importancia que tienen para la ecología, para la conservación de la biodiversidad, para afianzar la, digamos, la vida rural, ¿sí? Para generar una resiliencia ecológica de los sistemas ribereños en las zonas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se contempla esta categoría? ¿Por qué se colmatan? ¿Por qué se destruyen? ¿Por qué no les dan importancia? Es decir, nosotros hemos tratado de darle el valor suficiente para que se protejan estos humedales, pero desafortunadamente la gente no los entiende, o no los comprende, o no les interesa, o no sé, me crea esa duda, ¿no? Porque, digamos, yo creo que falta de conciencia no sería, pero yo sí creo que también puede ser una falta de autoconciencia, pero tiene que ver más, digamos, con las personas responsables que administran la parte ambiental. Entonces, yo les digo, maravillado de San Miguel de Tucumán hasta el embalse de Río Hondo, y me riego por las ventanas del avión a tomar fotografías por un lado por otro, y lo sigo muy bien y me encanta. Muchas gracias y disculpen. No, muchas gracias a vos, Luis Antonio. Qué interesante. Bueno, venite a trabajar con nosotros en el inventariado. Mira, yo como que creo que tengo una respuesta. Bueno, vos sabés que el tramo justamente de San Miguel de Tucumán al embalse del Río Hondo está sumamente contaminado, Sí. ¿no? Entonces, de hecho, hay un juicio, digamos, que le hace la provincia de Santiago del Estero a Tucumán por el tema de la contaminación del río Salí. Entonces, evidentemente están primando intereses económicos. Ahí se localizan todas las industrias de Tucumán, donde, digamos, hay auditorías ambientales, pero no digo que son escasas, sino que también las tienen bien, bien conocidas, ¿no? Yo conozco personas que trabajan, son auditores ambientales de la, digamos, de la Dirección de Ambiente de la provincia. Ellos me dicen, nosotros tomamos las muestras de agua, está bien, pero hay diferentes canales, esa red, digamos, de canales que caracteriza el territorio. Cuando nosotros nos vamos, lo largan por otro lado. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sigue primando ese modelo, sobre todo, fuertemente anclado en lo productivo, en lo económico. De hecho, hay hasta contaminación de agua. La gente del sur de Tucumán se inunda y a su vez consume agua muchas veces contaminada por esta problemática. Entonces, a raíz de eso se hizo en el año 2000, o no me acuerdo muy bien, el Comité de Cuenca Sal y Dulce, como una estrategia para poder abonar, digamos, estos diferentes intereses. Por un lado, un plan de reconversión industrial para el río Salí, y por otro lado, las necesidades de la provincia. Bueno, en este contexto, obviamente eso está más parado, pero en realidad también los comités o los consejos dan respuesta en algunos temas y en otros no terminan bajando a lo que realmente importa, ¿no? Que es esto, como vos decías, un inventariado de esos recursos, de esa biodiversidad, pero también de, de estudios ambientales, indicadores que den cuenta de cómo es la salubridad de la gente que vive a veras de ese río, ¿no? Pero es una gran Sí. deuda pendiente. Bueno, María Paula, la deuda queda pendiente para la red de arquitectos de poder comenzar a construir el inventario de los cauces aislados de río de Argentina, porque son muchos. Entonces, ahí queda un desafío enorme y te felicito porque hiciste una excelente presentación, me encantó y bueno, tengo muchas otras preguntas, pero no puedo ocupar tiempo. Bueno, un Bueno, ahí abrazo muy compartí mi amable. mail y nos mantenemos en contacto por mail. No hay problema. Ok, bueno, está muy Gracias. bien. Muy amable. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas Gracias, Luis gracias. Antonio. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntarle algo a Paula? ¿No? Es muy interesante también, bueno, los intereses económicos siempre priman sobre los intereses de la comunidad. Esto es real. Lo que el ejemplo que acaban de dar, más o menos se replica en todas partes.
con distintos modelos, con distintas cuestiones, pero va sucediendo todo el tiempo. La naturaleza se sigue alejando de nosotros, a pesar de, como dice Paula en su investigación, tenerla cerca colabora a la seguridad, al bienestar, a vivir un poco más serenamente y amablemente en un momento difícil para todos. Tener, como siempre decimos, un espacio verde, un lugar verde cerca, importa mucho a la comunidad, sobre todo cuando no tiene por ahí una vivienda que sea eh, óptima, sobre todo cuando tiene un mal momento, porque la vida lo apura con cosas complicadas que tienen que ver con la salud, con la economía. En definitiva, que las soluciones basadas en la naturaleza no solo son más económicas, sino que nos permitirían resolver muchas cosas. Pero hay un tema que siempre ponemos sobre la mesa en la red, que es la incoherencia de la gestión política, ¿no? De las políticas públicas. Hay una gran incoherencia entre los tratados, las leyes, porque tenemos en Argentina, nosotros que trabajamos en grupos como la LALI, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, tenemos en Argentina cantidad de leyes ambientales, cantidad de leyes que nos permiten trabajar con equidad el espacio público, los entornos urbanos, la relación del ser humano con su ciudad, y sin embargo pareciera que vamos cometiendo o viendo que se generan acciones que van en contra de todo lo que dice la ley, de todos los tratados que firmamos, de todo aquello que políticamente se pone sobre la mesa, pero que en las acciones cotidianas vemos destrozo, vemos desinterés, que es lo peor, y una total indiferencia. Entonces, por eso hay tantas agrupaciones. Ustedes fíjense qué cantidad de agrupaciones, grupos vecinales, ONGs, ambientales y de todo tipo que trabajan voluntariamente, más todos estos equipos de investigadores para ver cómo resolver estos problemas tan serios, y en la mayoría de las investigaciones que se trabaja sobre paisaje, el encuentro con la naturaleza y la valoración de lo intangible son los dos puntos más importantes que nos permitiría trabajar comunidad con Estado, ¿no? Comunidad con municipio. A mí me gustaría que reflexionaras un poco sobre esto, Paula, porque yo quiero creer que a pesar de todo el trabajo de ustedes, debe costar que esto se vea reflejado en la realidad. No, y sobre todo en un territorio tan abundante como Tucumán. Claro, En tienen Tucumán la se combate naturaleza. la naturaleza. Es Sí, paradójico, porque invade, se la combate y crece entre los intersticios del cemento, claro, en los techos, en todos lados. Entonces a mí me asombra cómo se combate lo exuberante, ¿no? Y claro. cómo es tan necesario justamente recuperar ese vínculo. Yo por ahí nosotros tenemos, no sé si alguien conoce Tucumán, pero tenemos dos relictos de bosque nativo, de galerías, ¿no? De la época de lo que eran los bosques en la llanura de Tucumán, que es digamos, el Persigil en Yerbabuena y el Jardín Botánico del Parque Miguelillo. Entonces, yo cuando transito por ahí, yo digo, esto era la ciudad y bueno, en realidad, ¿cómo podríamos haber pensado otro modelo de ciudad en relación a esa base, esa matriz, ¿no? Y me genera un montón de dudas, incertidumbre. Y digo, cómo también nuestra mirada está muy colonizada, ¿no? Y los cánones de lo que debería ser el espacio público, de lo que debería ser las calles, los barrios, está muy, digamos, permeada justamente por diseños que son más bien eurocéntricos, que responden a otras lógicas. No está mal, pero creo que por eso me encantó lo de Enrico, eso de pensar la Sí, descolonización del paisaje, ¿no? muy bueno Porque si estuvo. nosotros descolonizamos ese concepto, también vamos a tener otros lentes y otra mirada sobre nuestro propio espacio. Y a mí realmente me motiva porque vengo de una carrera que hace, ejecuta y construye, ¿no? De la arquitectura. Sí, Entonces, tenemos muchas herramientas para transformar esa realidad. Y bueno, por ahí yo veo, ¿no? Cuando ahora hemos empezado a trabajar más en los talleres de arquitectura, por ejemplo, cuando se hace un corte esquemático, ¿no? Calle, vereda, edificio, cuán ausentes están nuestros elementos que hacen a nuestra matriz ambiental y naturaleza.
Nunca aparece el perfil del cerro, nunca aparecen los árboles nativos que son enormes, enormes, llenos de colores. Entonces, nada, por eso digo, creo que hay mucho todavía por andar. Y bueno, por eso también la idea de dispositivo como intervenciones así como puntuales en ciertas cosas que, bueno, van generando algunas sinapsis y van abriendo el panorama, ¿no? También. Totalmente, muy interesante. Juana Zunino dejó un mensaje y me gustaría que lo expreses con tu voz. Muy interesante tu reflexión. ¿Quieres comentarlo, Juana? Sí. Em, Creo que no sé si entendí todo, yo conocí una vez, o sea, fui a Tucumán, pero entendí como que el río todavía, a pesar de que fue el origen, como todas las ciudades, ¿verdad? Que se originan en el río, pero yo creo que le quiero dar esperanza a, eh, ¿cómo se llama o sea, las personas que están ahí? Porque también escuché esto de que había problemas, poderes o qué sé yo, mucha gente que tiene intereses económicos y que está en las industrias además. Pero nuestra experiencia acá en Santiago es que, y no solo en Santiago, o sea, esto viene de Europa, de Canadá, qué sé yo, de recuperar los ríos, ¿verdad? Recuperar los cauces. Y por ejemplo, aquí en Santiago poco a poco las industrias se fueron sacando del río porque el río había que limpiarlo. Hay todo un asunto con las aguas grises, es mundial, de la salud, la higiene. Entonces los ríos están empezando a ser eh, lugares limpios y se transforman en otra cosa. Entonces, aquí, por lo menos, una cosa es que vuelven las inmobiliarias. O sea, si uno limpia el río, si empiezas a ponerle parque o verde o lo que sea, los bordes empiezan a subir, la plusvalía, y empiezan a haber departamentos. Hay todo un circuito eh, positivo, digamos, que es a futuro, que es lento, pero que ese es el camino. O sea, como que se va por ahí. Y eso yo sé que existe, que ha existido en Canadá, en Europa, en Alemania, esto de la recuperación del río y transformarlo a su vez en algo que es un negocio para todos, o sea, para todos, yo hablo chilenos, un negocio, Divino, pensarlo así, en algo positivo para la ciudad, en muy que en el bueno. futuro ese va a ser un corredor verde, y aquí está pasando. Con mucha calma, sí. O sea, esto empezó hace 50 años, la limpieza del Sanjón de la Guada. Bueno, primero pasó con el río Mapocho, ¿verdad? Pero ahora igual. Y todo muy lento, pero sucede. Gracias, Juana, gracias por el mensaje. Sí, de a poco, Muchas 50 gracias, años. Juana. Muy de a Era poco, necesario pero ese mensaje esperanzador. esperanzador. Hay hay una cosa que yo creo que también, bueno, hay una autora Silvestri que ella plantea Sí, la diferencia de pensar un río, que es un borde jurisdiccional, que es el caso de nuestro río. El río es el borde de todos los municipios que componen o que dan ahí, a pensar un río que atraviesa la ciudad. Y yo muchas veces lo veo en Córdoba, ¿no? Lo que es el río Suquía, ese cauce, que está inserto en la génesis de la ciudad, a estos ríos de borde, ¿no? Que sin embargo, sí, empieza a haber transformaciones. Acá llegaron algunas también, por ejemplo, el Civi en Jujuy, hay algunos, digamos, casos exitosos y sería lo deseable, ¿no? Bien, pero en ojalá. Santiago Debería tenemos dos ser así. casos. Perdón, tenemos un No, río que no, atraviesa la ciudad y un río que está al borde, que es el Sanjón de la Guada. Y ese es el que está ahora en tratamiento y está con parque inundable y se están empezando a construir. El de borde, porque ya pasó a ser como, ya no es límite, claro. empieza una conexión, o sea, se transforma el borde en un lugar que conecta.
Ujú. Muy bien. Bueno, acá nos escriben desde Formosa. Te dicen que Alexander Monjes. Las estoy escuchando desde Formosa, me compartió el enlace una amiga. Dice que junto con los vecinos del barrio estamos parquizando un espacio natural urbano, respetando el paisaje. Y todo lo que nos enseñaron nos sirve mucho. Estamos trabajando en el diseño del espacio que lo llamamos Montecito de Lambay. Y es muy cierto que este trabajo con la naturaleza también restaura los vínculos de la comunidad. Si pueden pasar algún material, se los agradecería mucho. Lamentablemente no puedo conectar mi cámara y micrófono. No, otro mensaje divino, Paula. ¿Te das cuenta? Hermoso. Eh, Tan sí, sensibles, es necesario. es necesario. Bueno, siempre hemos dicho que somos naturaleza y cultura. Eso es el paisaje. Y cuando podemos encontrar ambas dimensiones es cuando logramos calidad de vida en nuestros entornos, cotidianos, sea donde sea. Cuando esto no sucede, bueno, es cuando empieza el disturbio, cuando empieza la falta de, de amabilidad en la vida, por decirlo de alguna manera. Ya intentamos acá en Buenos Aires, Alexander, vos le escribiste para que te escriba, muy bien. Le pasaste tu correo porque ella no se anotó y no tenemos el Sí, contacto, ¿eh? ok. Alexander Monjes. Te pido, Alexander, que le escribas a Paula porque si no, no vamos a poder contactarte. Eh, bueno, me Bueno, perdí en lo que estaba también, diciendo, pero estamos llegando ya a las 9:30 de la noche y nos tenemos que ir. Fue sí, perdón, como se hizo muy una... largo. No, 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 no. Fue maravillosa, es una linda cierre de todo el ciclo de conferencias de este año, que han sido todas muy buenas, y esta, bueno, tiene mucho que ver con la Red Argentina del Paisaje, tiene mucho que ver con lo que hablamos siempre, no por algo sos coordinadora del Nodo Tucumán, esta simbiosis, como digo yo siempre, esta unión entre ambas dimensiones construye un concepto que si lo empezamos a tratar con seriedad, con compromiso, sobre todo desde las áreas de gobierno, se podrían modificar muchas cosas dentro de nuestros entornos urbanos, dentro del espacio público, dentro de las ciudades en general, de una forma mucho más sencilla, ¿no? Participando todos como lo que es, ¿no? La construcción social. La construcción, el paisaje es una construcción social y todos somos de alguna manera responsables y tenemos que estar comprometidos en esta construcción. Por supuesto que dependerá del lugar en que ocupe cada uno el rol en la sociedad que tenga. Eh, yo te quiero agradecer, no sé si quieres decir una palabra de cierre. Están presentes Cristina Monfort, arquitecta investigadora de San Juan, está presente Lorena eh, Mancini Marchesi, también investigadora, y en este caso de Mendoza, aquí prendió la cámara. Estás vos, Paula Leoparte Frenzel, desde Tucumán. Nos faltan algunos porque han tenido problemas muy serios hoy, como el arquitecto Leandro Varela de La Plata, como la coordinadora de la mesa de investigación, la arquitecta Mónica Ferrari, coordinadora también del Nodo Jujuy, pero son un gran equipo, abiertos a escuchar las propuestas, los proyectos, las inquietudes de todos los que están trabajando en estos temas. Los invitamos a inscribirse. Vamos a volver a mandar a todos el link de inscripción para que puedan presentar sus maestrías, sus tesis de maestría, sus proyectos, sus investigaciones, aquellos que los moviliza, como dije al principio, a pensar en vivir en paisajes de calidad, ¿no? Porque todo esto, como ustedes vieron, apunta a mejorar la calidad de los entornos en los que vivimos, entre todos, por sobre todas las cosas. Eh, Paulita, por favor, haz el cierre de este año. Eh, Les agradecemos a todos muchísimo, muchísimo todo el acompañamiento que han hecho durante todo el año. Por favor, muchas gracias. Dale, Paula. Bueno, muchísimas gracias. Invitarlos a, bueno, a presentar sus investigaciones el año que viene, pero también a sumarse a esta red, porque esta red, yo que recientemente me incorporo, es muy movilizadora, está compuesta de personas de los ámbitos más variados y creo que es sumamente rica en ese sentido, porque nos aporta unas miradas
muy diferente de lo que es el paisaje para uno y para otros. Entonces, nada, más que invitarlos a sumarse, a continuar con estos trabajos, que se animen a mostrar sus trabajos, y bueno, y agradecerles a todos por estar ahora, en este momento, en este tiempo, digamos que no es menor, fin de año, acompañando a esta iniciativa de la red, y sobre todo a todos mis compañeros, bueno, a Lorena, a Cristina, a Maribel, por ser tan cariñosos, por abrirme las puertas tan generosamente a sumarme a este equipo de trabajo maravilloso. Gracias a vos. Acá me retan porque no recibieron certificados. Estuve muy ocupada, estuvimos con muchas cosas y estamos atrasados. Pero bueno, vuelvan a escribir y yo voy a revisar los correos y se los vamos a preparar. Los van a tener todos. Le debo uno a Paula, precisamente. Así que imagínense. Eh, Estén todos ahí muy bien, que tengan un muy buen fin de año, que nuestro país salga adelante y que todos ustedes estén muy bien. Les deseamos lo mejor y que empecemos un año mucho más fuertes y fortalecidos todos, ¿sí? Abrazo gigante desde la Red Argentina del Paisaje para todos. Nos vamos. Chau, Nos vemos, chao. chau, chau. Gracias. Para copiarme. Sí, ya, acá está. ¿No? Sí, perfecto. Y aquí, end.